crecer y a prosperar se llaman los espinos. Así que vamos a ver la explicación que nos da Jesús con respecto a esto. ¿Qué representan los espinos? En el versículo 22 de este mismo capítulo, Mateo 13, Jesús nos explica y dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y entonces, ¿de dónde vienen estos espinos? ¿Cómo llegaron a esta tierra? Bueno, pues encontramos en la palabra esta presencia de espinos desde muy temprano en las Escrituras, desde el Génesis. Vamos a verlo, cómo se presenta y en qué condiciones estos espinos empezaron a habitar la tierra. Vamos a ir a Génesis 3:18. Si recuerdan, es cuando el hombre y la mujer decidieron apartarse de Dios, decidieron pecar, y en este caso pues hubo consecuencias. Y en Génesis 3:18 se hace referencia a estos espinos y están como resultado de una maldición que se pronunció debido al pecado del hombre. Vamos a leer Génesis 3, pero vamos a hacerlo desde el versículo 17 y hasta el 19. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que pues aquí se hace la primera aparición de estos espinos, en este contexto pues de un mundo caído, de un mundo y de un hombre ya separado de Dios. Y así se relacionan entonces estos espinos con trabajo, con esa labor cotidiana que el hombre tendría que desarrollar para obtener un sustento. Y serían para Adán, pues, parte de lo que tendría que estar enfrentándose cotidianamente en su esfuerzo por obtener sus alimentos y su sustento. Por lo que leemos aquí, pues sabemos que el trabajo o esa labor implica en sí mismo afán, dolor y mucho esfuerzo. Y creo que todos sabemos por experiencias propias que así son los trabajos o las labores cotidianas. Casi siempre son con mucho esfuerzo, son penosos o dolorosos y conllevan afanes. Y así sucede con todo hombre y mujer separado de Dios. Todos aquellos que permanecen en la condición de Adán, así van a estar sujetos a esta condición de espinos y cardos en sus labores diarias. Pero no así para los que estamos en Cristo. Para aquellos que podemos llamar a Dios Padre, nosotros vamos a tener otras condiciones y va a ser para nosotros otra situación muy diferente y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, pues entonces vamos a centrarnos el día de hoy a conocer, a reconocer, a identificar y a definir qué es el afán. Estos espinos que nos han perjudicado y que afectan nuestra vida torturándonos hasta hacernos no llevar ese fruto. Así que antes que continuemos, quiero subrayarles, quiero recordarles un factor muy importante de esta parábola y de la condición de la tierra. Es decir, tenemos que recordar que el estado de la tierra, ya vimos que hay diferentes estados de la tierra, una tierra que es muy seca y que está junto al camino, una tierra que está con piedras, una tierra que también tiene estos espinos. Todas esas condiciones desfavorables de la tierra, el estado en sí mismo de esta tierra no es evidente, no es consciente para el corazón del hombre. Sabemos que la tierra representa el corazón.
Y ya la palabra nos dice con mucha precisión que el corazón es de lo más engañoso que el ser humano tiene, que es de lo más misterioso, velado y difícil de reconocer. Así que el ser humano no tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo, de ver hacia adentro y saber lo que está sucediendo en su tierra. Quien sí tiene esa capacidad de reconocer la tierra, de saber lo que está pasando en ella, es el sembrador o el labrador. Él es el experto quien realmente va a poder decir y reconocer lo que le conviene a la tierra y lo que no. Entonces es para nosotras una manera muy difícil o muy inconsciente de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Si tenemos espinos, si tenemos piedras, si ya estamos junto al camino, eso no va a ser tan fácil de reconocerlo por nosotras mismas. De hecho, va a ser imposible. Mejor se van a dar cuenta los que están alrededor que nosotras mismas. Así que es por eso que la única manera de percibirnos y de saber el estado de nuestra tierra va a ser a la luz y con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el labrador, Él es el que conoce aún y discierne lo más profundo de nuestro corazón, y con su luz entonces sí podemos traer a nuestra conciencia, podemos traer a nuestra percepción y a nuestro darnos cuenta del verdadero estado de nuestro corazón. Así que esto es muy importante porque a veces pensamos que nosotros podemos manejar el asunto, ¿verdad? Y que nosotros sabemos perfecto cuando están las piedras o cuando ya no tenemos fruto, y esto no es así. A veces pasan mucho tiempo y muchas catástrofes por la ausencia de estos frutos antes de que la persona o esta tierra o este corazón se dé cuenta de su problema. Así que una vez aclarado esto, ahora sí vamos a ver cómo podemos reconocer a los afanes o en qué consiste el afán. Y bueno, por lo que leímos en Génesis, sabemos que el afán pues es una maldición, es fruto o es producto de una maldición. Entonces no es nada bueno, no es nada que sea benéfico o que traiga algún provecho. Ahora sí vamos a ver, siendo una maldición, pues siempre va a ser para mal. El afán también tiene otra cualidad. El afán no tiene que ver directamente con la actividad o el objeto, sino con lo que estas actividades o estos objetos generan o producen en todo nuestro ser, porque todo lo que hacemos y todo lo que vivimos afecta todo nuestro ser. Aunque nosotros pensamos a veces erróneamente que estamos como en compartimentos, ¿verdad? Como separados. Y esto pues es solamente emocional, esto es solamente físico, esto es solamente espiritual. Y la verdad es que no hay ningún solamente, hay un todo en el que nos movemos constantemente a pesar de que no nos demos cuenta. Entonces, estos afanes afectan y hacen pues daños a toda la economía de nuestro ser. Y vamos a ver un ejemplo muy conocido de una persona, una mujer, para relacionarnos más cercanamente con ella, amiga de Jesús, que experimentó y se notaba porque pues Jesús le hizo esta observación de su estado en donde ella estaba afanada. Ya saben, hablamos de Marta, vamos a ir a Lucas 10 para leer su historia. En el versículo 38, y dice así: en el 10:38 dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que ya sabemos, por lo que sucedió en esta situación, que el afán no está relacionado con lo que estás haciendo o lo que quieres perseguir o lo que quieres conseguir. Sabemos que, por ejemplo, limpiar es muy bueno, ser personas limpias y preocuparse por la limpieza. Cocinar, pues es algo muy bueno, es algo necesario y una labor que necesitamos hacer con excelencia. Atender a los amigos, pues obviamente es algo bueno, trabajar es bueno, tener riquezas es bueno, tener ganancias es bueno, pero cuando a todas estas cosas se le añade afán, resultan contraproducentes, resultan perjudiciales. ¿Por qué? Porque entonces estas acciones o estas actividades nos esclavizan, llenan nuestra mente, como decía Jesús a Marta, de turbación. Nuestra alma está llena de ansiedad, de frustración, y nuestro cuerpo tiene un desgaste mucho más allá del necesario. Y pues no es de exagerar decir que a veces muchos hasta terminan muertos, ¿verdad? Como cuando a veces nos hemos sentido muertos de cansancio, muertos de preocupación. En fin, todas estas cosas son resultado del afán y no están inherentes a las cosas o inherentes a las actividades, sino es algo que está intangible y que viene sumándose a todo eso que se está haciendo. El afán también, como definición, está relacionado con las cosas materiales, con las cosas terrenales. Por eso son cosas perecederas, son vanidades, no son cosas de tanta importancia como las cosas eternas, espirituales y que no se ven. En Mateo nos dice, donde leímos, dice o menciona el afán de este siglo. Y este siglo, la palabra siglo no se refiere a un periodo de tiempo, no tiene que ver con respecto al tiempo, sino hace referencia a un sistema. El afán creado por el sistema de este mundo o el sistema de esta tierra, así se refiere el afán de este siglo. Y bueno, pues no es un secreto, creo que cada vez es más y más evidente que el afán que impone este sistema en el cual estamos inmersos en el mundo, tiene un objetivo, está al servicio de la soberbia, al servicio del egoísmo en todas sus presentaciones, ¿verdad? Con todas sus múltiples diferencias de manifestaciones, pero que en la raíz pues es esto, soberbia y egoísmo, como desde el principio, y así tenemos la avaricia, tenemos el poder, la posición, la influencia, la fama que está detrás de todas las acciones que los humanos hacen. Este es el motor que genera el afán. Esta es, digamos, el combustible que hace que las actividades que tengamos se generen con afán, porque el siglo, este sistema, ha impuesto o ha difundido pues este espíritu de egoísmo, de soberbia, que los lleva a solamente actuar en favor o a servir a su propia avaricia, al poder, a la influencia. Y es por eso la recomendación que Jesús nos da. Jesús nos hace una recomendación al respecto, conociendo en qué mundo nos movemos y cuáles son los elementos o los factores que cada vez son más evidentes y más difíciles de combatir en esta tierra, como es la avaricia y el poder. Y para verlo vamos a ir un poquito más adelante en Lucas. Vamos a ver Lucas 12:22, que es lo que Jesús decía con respecto a los afanes de este mundo, a lo que impone este sistema. Y en estos versículos vamos a leer a partir del 22 y hasta el 31. Y se dijo luego a sus discípulos: por cuanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida,
y el cuerpo es más que el vestido. Consideren a los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá afanarse y añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden ni aún con lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren a los lirios cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes de este mundo, las personas que están obedeciendo y sometidas a este sistema. Pero su Padre sabe que tienen necesidades o necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, pues, esto es el afán del mundo, ¿verdad? Buscar cuestiones pues solamente materiales. Bienes, propiedades, seguridad, salud, cosas que solamente se van a quedar y se van a experimentar en esta tierra. No van a trascender más allá. Por eso son perecederas, por eso son transitorias, por eso son vanidad, como las decía el predicador de Eclesiastés. Y en esta lectura que tuvimos vemos algo muy interesante que Jesús obviamente sabía y que nos quiere hacer resaltar con respecto a los afanes. Y esto está en el versículo 25 y 26, porque dice, vamos a volverlos a leer, dice, ¿y quién de ustedes podrá afanarse y añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden aún con lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Y es que el afán tiene esta capacidad de provocar en nuestra mente una imagen o una visión desproporcionada de aquello que buscamos o que queremos hacer, y una imagen completamente desfavorecedora de nosotros mismos para poder alcanzar eso. Entonces siempre estamos en desventaja con el afán. Siempre se ve mucho más grande de lo que podemos hacer, mucho mayor de lo que podemos dar, mucho más intenso de lo que podemos trabajar. Entonces, así es el afán, nunca quedamos bien con él, ¿verdad? Porque siempre en nuestra mente produce este espíritu de ansiedad y una manera desfavorecedora de ver nuestras capacidades, nuestros dones, aún nuestro propósito de vida. Y esto es algo muy grave porque si perdemos estas cosas que forman parte de nuestra esencia, entonces el afán por eso termina finalmente por ahogar y matar y no producir fruto. Y pues bueno, no es extraño y cada vez sabemos y estamos más conscientes de ello, que las causas principales de enfermedad pues son producto de estos afanes. Lo más curioso es que este afán, como decimos, es un espíritu, es algo intangible que no se inocula pues en ninguna célula, no es ningún elemento físico que podamos atacar, así que desafortunadamente no hay ni vacuna ni antibiótico que podamos usar para acabar con los afanes. Su modo de actuar o su mecanismo de acción es a través de un pensamiento. Así comienza un pensamiento, adquirir a lo mejor una palabra que se dijo o a lo mejor ver nuestra condición y tener una reflexión acerca de algo, de manera que en nuestra mente se genera un pensamiento, el cual llega a nuestra mente, no nada más se presenta como un pensamiento cualquier otro, es un pensamiento que va a tener una capacidad de despertar una alarma y una reacción de emergencia en todo nuestro ser.
Así llega el afán, así con alarmas, con sirenas, con platillos, ¿verdad? Con mucho escándalo, poniendo a todo nuestro ser en un estado de hiperalerta. No importa si es real o si no es real, a veces son cuestiones que solo pensaste y creíste y después te das cuenta que no y bueno, ya hasta descansas, pero no importa si es real o imaginario. Así te esté persiguiendo un perro rabioso y tú corriendo, queriendo escapar de él, o solo te imagines que el perro que está atrás de ti tiene rabia y que va a correr detrás de ti, el efecto en todo tu cuerpo y en todo tu ser va a ser el mismo. Hasta que no compruebes o hasta que no te des cuenta que esa amenaza o esa situación que tú te imaginaste o tú creíste ya no está ahí. Así que el afán tiene este gran poder destructor. Pone a nuestro ser completamente en un estado de alerta, en donde podemos percibir sus efectos a través del miedo, de la angustia, de la desesperación y finalmente, como le sucedió a Marta, de la turbación, que es casi un estado de locura, ¿verdad? Ya no sabes si vas o vienes, ya todo le ves cara de peligro. Esa es el efecto final del afán, darnos en nuestro ser este espíritu de inquietud, turbado, todo esto producto de ese pequeño o grande afán que dejamos y albergamos en nuestra mente. Algo importante también con respecto a los afanes es que dice que no llevan fruto o no producen fruto o ahogan al fruto. Y este pues es un buen indicador para identificar si el trabajo o la actividad o lo que estamos haciendo contiene afán o no. Dijimos que es difícil para nosotras o para el dueño de esta tierra, para quien alberga esta tierra o este corazón, darnos cuenta y si tenemos espinos o no. Pero hay algunas cosas que si las meditamos y si permitimos al Espíritu Santo abra nuestros ojos, entonces podremos reconocer algunas situaciones que nos puedan llevar a definir si tenemos o no estos afanes y estos espinos. Y esto es el fruto. El fruto es de las cosas que hay en la naturaleza lo más evidente que hay. Sobre todo pensando en plantas o en un árbol, por ejemplo, ¿verdad? Ya sé que hay frutos muy escondidos y abajo de la tierra como las papas y los camotes y cosas así, pero si conocemos o si vemos un árbol, sabemos que lo más evidente del árbol pues es el fruto, porque sale por todas partes, hasta se cae del árbol, ahí está. Entonces el fruto también es de las cosas más evidentes a reconocer. Incluso Jesús nos dio esta advertencia o este consejo para decir, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? A las personas que son o no son de Él, a los que han permanecido en Él o a los que no tienen parte con Él, los frutos dan evidencia del estado del árbol y en este caso del estado también de nuestra tierra y de nuestro corazón. Entonces, pues en este caso no hay fruto. Si hay ausencia de fruto, entonces es muy posible en tu vida o en tu corazón o en tu actividad o en lo que estés haciendo, si no hay un fruto que provenga del Espíritu, que sea reconocible, que lo siembres y que lo repartas y que muchas personas puedan disfrutar de él y que tú mismo te veas beneficiado con él. Si esto no existe, pues entonces quiere decir que ahí tienes un gran espino ahogándote o alrededor o creciendo en tu tierra. Vamos a leer Eclesiastés, que es un libro que a mí me gusta mucho y que me enseña mucho de las reflexiones de este predicador y de la sabiduría con la que él encontró las cosas que él estaba viviendo o observando. Vamos a leer Eclesiastés 5, del 18 al 20 y después 6 del 1 al 3. Y está hablando justamente del trabajo y de las labores cotidianas. Y dice así: He aquí,
Pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar del bien de todo su trabajo con el que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y continuamos en el capítulo 6. Hay un mal, esto es el bien, ¿verdad? Pero hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Qué nos muestran estos versículos? Pues nos presentan a dos personas o a dos condiciones de un hombre, ¿verdad? Los dos trabajando mucho, los dos haciendo un gran esfuerzo por tener bienes, pero había algo que diferenció a uno y al otro. Uno pudo y tuvo esa facultad de disfrutarlo y otro no. Haciendo lo mismo, a lo mejor, o teniendo lo mismo en cuanto a bienes y cosas, sabiendo también de antemano que pues no por los bienes se genera la felicidad, ni la satisfacción, ni la paz, el gozo, el disfrute. Todo esto, dice muy claramente, es un don de Dios, es un don de su espíritu. La capacidad de disfrutar no está en tener o poseer o en conseguir o en acumular, sino es un don de Dios, viene directamente del cielo. Es por eso que este terreno, cuando están con estos espinos ahogando, inundando esta tierra, eso es lo que producen. Hay mucho afán, hay mucho esfuerzo, hay mucho desgaste, y aún así no hay la capacidad, no hay el fruto que te traiga ese gozo, que te genere esa paz, que hagas las cosas con amor, que tengas la paciencia, la benignidad, la bondad, que te llene de fe, porque toda esa actividad está contaminada con el afán, con estos espinos. Así que esa es otra diferencia o es otra situación que podemos reconocer con respecto al afán. El afán nunca genera un fruto, nunca te va a dar gozo, nunca te va a dar paz, nunca te va a llevar a la mansedumbre y a la benignidad y a la templanza o a la fe o a tener paciencia. Al contrario, te va a hacer desesperado o desesperada, te va a hacer ansioso, te va a hacer amargado, ¿verdad? Todo lo que podemos encontrar en contraposición o en oposición a lo que viene como un fruto del Espíritu, ¿verdad? No vas a estar en mansedumbre, vas a ser súper agresivo porque el que gana más y llega primero es el mejor o tiene más cosas, ¿verdad? Nunca vas a ser benigno porque siempre vas a dar el codazo o lo que necesites para avanzar. Entonces, si en tu vida, en tu actividad, en tu trabajo, en lo que haces cotidianamente, no tienes un fruto del Espíritu que pueda ser tangible y que pueda llenar tu corazón después de ese gran esfuerzo y después de esa gran labor que has hecho, así sea cocinar o así sea organizar tu agenda o así sea trabajar para tu empleador, pues entonces quiere decir que tu tierra posiblemente está contaminada con espinos. Así que tenemos que despertar. Tenemos que impedir que estos espinos sigan creciendo en nuestra vida, ahogándonos cada día, porque eso es lo que hacen, los espinos ahogan. Y bueno, pues para Adán había cardos espinos, pero para quien está en Cristo, para nosotras que hemos sido redimidas, que gozamos de una adopción a la familia de Dios y que con esta adopción tenemos protección, tenemos sustento
y tenemos el nombre del Padre, que ahora nos hace suyas, entonces sabemos que este es un Padre bueno, como Jesús muchas veces lo remarcó. Él conoce tus necesidades, Él es tu proveedor, Él tiene tu futuro en sus manos y Él ha prometido nunca dejarte ni desampararte. Quedarse a tu lado hasta el fin. Esta es la diferencia que tenemos con respecto al mundo, con respecto a los que se encuentran en esa condición caída, todavía en la condición de Adán. Nosotros ya no somos de Adán, somos de Cristo. Y en Cristo tenemos un Padre al que podemos dirigirnos y ustedes bien saben, como madres, nuestra ocupación mayor es nuestros hijos. Así que si eres hija de Dios, no tienes nada de qué preocuparte, no tienes que preocuparte por tu comida, no tienes que preocuparte por obtener las cosas de básica necesidad porque Dios te las va a proveer. Tu provisión no viene del depósito en el banco que te hacen o de lo que hay en tu carta de crédito o de débito. Nada de eso proviene de lo que tú hagas o de tus propios esfuerzos. Todo eso Dios lo lleva hasta tu mesa, hasta tu cuenta, hasta tu bolsa, con su bendición y por su misericordia, porque Él es un Padre bueno. Así que, ¿qué tienes que hacer? Ahora sí te das cuenta que aunque tienes ese Padre bueno y maravilloso, tú te encuentras sufriendo de afanes y de ansiedad. ¿Qué podemos hacer con estos afanes? Ya sabemos que por nuestra cuenta no podemos hacer absolutamente nada. Podemos cansarnos y desgastarnos en darnos 10,000 terapias, pensar positivo, leer la palabra para mencionarla y que todo cambie, estar cantando alabanzas repetitivamente para no pensar en nuestros afanes. Todas esas cosas son completamente inútiles. Lo único que puede desprendernos y el único que con la capacidad de desarraigar esos espinos es el labrador, es nuestro Señor, es su Espíritu Santo para el cual habita en nosotras y tiene una actividad y una obra poderosa. Así que, ¿qué vamos a hacer de nuestra parte? Pues disponernos, tenemos que permitir esa obra del Espíritu Santo cotidianamente en nuestra vida, a cada minuto. Tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que disponer todo nuestro ser y saber reconocer qué es lo que viene solamente de mi mente y de mis pensamientos y qué es lo que realmente la palabra y la verdad me están diciendo al respecto de mi situación, de mis necesidades. Este es uno de los primeros pasos, así que pues yo aquí hice unos cuantos pasos que posiblemente te van a ayudar. A mí me ayudan mucho cuando estoy o reconozco a veces por mi estado de ánimo o a veces también incluso por mi estado físico, ¿verdad? Porque a veces pasan tan desapercibidos, estamos tan desconectadas de nosotras mismas y es tan difícil reconocer la calidad de nuestro corazón que a veces solamente cuando ya apareció la gastritis, la migraña, pues no sé, el cáncer o cuántas cosas, nos damos cuenta que había algo malo que estaba ahí, ya generándose de hace cuánto tiempo. Entonces, muchas veces es hasta esos momentos en donde nos percatamos. Pero si estamos en contacto y en continua comunión con Dios, continua comunión cada día y a cada momento, estas situaciones las vamos a evitar, porque el Espíritu Santo hace una obra perfecta y bien hecha de manera que Él nos previene y que Él nos examina y que pasa un scan tan detallado que nos muestra exactamente cuál es nuestro problema y en dónde está la piedra en nuestra tierra y en dónde está la semilla del espino que ya empezó a germinar y en dónde está ya el terreno seco y árido que se está generando. Así que bueno, pues voy a darles algunos puntos del beneficio que tenemos cuando expuestas al Espíritu Santo podemos reconocer estos espinos. Así que tenemos primeramente pues que llenarnos de la palabra de Dios.
no nada más mentalmente a ese nivel mental, sino que realmente sea algo que llene y que llegue hasta tu espíritu. Cuando así suceda, entonces el primer paso es reenfoca tu visión, o eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos reenfoca. Vamos a leer Juan 6:27. Esta lectura la voy a hacer en la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre, hablando Jesús, me ha dado su sello de aprobación. Así que siempre vas a encontrar de parte del Espíritu Santo una palabra que es verdad, y esa verdad va a ajustar toda tu realidad a ese filtro. Entonces, ese ajuste de visión te hace ver las cosas con otra perspectiva, con un poco más de distancia, sabiendo que sí, pues tenemos no que preocuparnos tanto por estas cosas que se echan a perder. Y hay muchas palabras que puedes encontrar en la Biblia al respecto cuando tú te pones a escudriñar y a buscar, porque Dios siempre te va a dar lo que necesitas en su momento. Su palabra es oportuna, su palabra es buena. Así que llénate de ella porque te va a ayudar a poner un colirio en tus ojos de manera que puedas ver tu situación diferente y dejar que los afanes dejen de tener poder sobre ti. El siguiente punto es dale un spa a tu alma. Y esto a mí me encanta porque me gusta el spa. Hace siglos que no tengo un spa, pero el spa es con esa intención, es dar un tratamiento para dar una relajación, para poner en condiciones propicias al cuerpo, ¿verdad? A la piel, al cabello, todas estas situaciones. Y sabes que tu alma es una de las partes de tu ser que necesita y demanda mucha atención. Requiere mucho cuidado, porque si no la tienes bien mantenida, va a ser muchos berrinches y va a ser muchos circos y te va a llevar a la locura y a la turbación. Entonces, dale un buen mantenimiento a tu alma, dale un spa continuo a tu alma, pero sobre todo, cuando estés más afanada y cuando estés más turbada, métete al spa porque tu alma lo necesita. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 42:11, también la voy a leer en la misma versión. Y dice este salmo, ¿por qué estoy desanimada? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Así que siempre que te sientas en esta angustiosa turbación del afán, tienes que buscar la palabra y tienes que buscar las palabras que den a tu alma ese descanso que necesita. Así como David practicaba, alma mía, reposa. Tienes que hablar a tu alma, pero hablarle no nada más con todo va a estar bien, no te preocupes. Todas esas cosas son un buen deseo para nosotras mismas y para el mundo, pero solamente la palabra de Dios tiene un poder de transformar y de realmente llegar hasta lo profundo de nuestro corazón. Todo lo demás se puede quedar como un buen deseo y está bien si lo quieres hacer, pero la verdad es que solamente la palabra trae ese ungüento y trae ese descanso a tu alma. Así que llénate de la palabra y dale un spa con todas esas escrituras y todas esas delicias que vienen a poner en tu corazón en paz, a poner a tu alma en quietud. Otro punto importante, este ya es un poco más físico, pero igualmente importante porque todo lo físico tiene un profundo efecto espiritual, es que cuando los espinos, por su cualidad, nos ahogan o ahogan, ¿qué es lo que sientes o qué es lo que sucede cuando hay un ahogo, cuando estás ahogándote? Lo que necesitas es tomar un gran respiro
tomar todo el aire que puedas para que esa sensación y esa condición de ahogo se libere. Así que respira. Respira, a veces olvidamos respirar, no una respiración como la que hacemos todo el tiempo, que ni nos damos cuenta y ahí está, sino una respiración profunda, una respiración que llene todos tus pulmones y todo tu ser, una respiración pausada, una respiración que ponga a tu ser en paz, porque la respiración tiene esa cualidad muy interesante y muy importante de inducir descanso al modificar las palpitaciones de tu corazón. Sabes que a través de tu respiración tú puedes mandar mensajes a tu corazón de que esté tranquilo, de que esté en paz, de que sus latidos, en vez de estar al 1000/1, puedan bajar y estar más rítmicos, más suaves, aún como puede llegarse incluso al punto de reposo como si estuvieras durmiendo. Así como cuando ves a un bebé dormido, que apenas sus respiraciones son tan profundas, ¿verdad? Que están apenas visibles, apenas perceptibles. Así que respira, respira. Tómate ese tiempo para respirar y considera también todo lo que sucede en tu ser y como ese aire, así como el espíritu viene como un viento, pues también llena tu ser y también hace su buen efecto en cada parte de tus células, de tu espíritu y de tu alma. La última cosa es espera. Espera. Porque sabes que solamente es cosa de un poco de tiempo para que una vez que ese espino ha sido desarraigado de tu tierra, solo es un poco de tiempo para que puedas volver a producir los frutos que son de tanta bendición para tu vida y para los que te rodean. Es increíble cómo la naturaleza responde en segundos. Yo estando aquí me maravillo, esta transición de primavera es para mí lo más sorprendente y lo más milagroso que existe. De haber árboles casi parecían secos, sin ni una sola hoja encima, en semanas se ponen frondosos y salen las hojas con una velocidad que desde la mañana a la tarde ya creció como 5 centímetros la hoja. Es algo impresionante. Así que espera porque no va a ser mucho tiempo en donde tu vida, a pesar de que en la mañana estabas afanada, turbada, con los espinos ahogándote, en la tarde puedas estar en paz, tranquila, considerando tu realidad y tus situaciones y tus problemas desde la perspectiva divina, y entonces así puedas empezar y volver a generar los frutos que vienen de su espíritu. Así que yo espero que pues esto les haya servido. Sé que todo lo que estamos viendo no nada más es para escuchar, sino para poner por obra, practicarlo. Y pues yo las animo a que permanezcan en esta disposición para que el Espíritu Santo sea el labrador que todos los días esté examinando su tierra. Y de esta manera podamos estar libres, o por lo menos, si no, apercibidas de los estorbos y de las cosas que eliminan el fruto y el propósito de Dios cumplirse en nuestras vidas. Así que yo las bendigo, me dio mucho gusto estar con ustedes hoy y espero que continuemos avanzando en esta parábola del sembrador, que ha sido tan provechosa y que seguro será de mucha bendición. Que Dios les bendiga.